una gran bendición cuando el Señor Jesucristo, hablando con una mujer en Samaria, le dio una de las revelaciones más profundas de cómo podemos adorar a Dios. Y le dijo: los que adoran al Padre adorarán en espíritu y en verdad. Así que te invito a que te unas con nosotros en este tiempo de adoración a nuestro Dios, a ese gran Dios, maravilloso Dios, majestuoso, poderoso, soberano. Únete a nosotros y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bendito seas, Señor. Cuánto te adoramos, porque te amamos, Señor, y nos enseñaste a venir a ti con un sacrificio de adoración. Señor, te necesitamos tanto. Gracias por tu gran amor. Gracias por la victoria de la cruz. Una gran victoria, Señor. Y nos hiciste contigo más que vencedores. Por eso, Señor, te necesito. Te necesito. Tu vestir de lino fino y adorarte solo a ti, levantando manos santas ante ti. Levantando manos santas ante ti. Pues, qué bendición. Nuestro corazón está preparado para recibir el alimento, la palabra de Dios. Disfruten este tiempo y será una bendición recibirla. Hola familia SDAC, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión general de este domingo. Qué extraordinario tiempo cuando podemos alabar y podemos adorar juntos a nuestro Dios, podemos concentrarnos en Él y bueno, ha sido un tiempo maravilloso el que acabamos de pasar alabando y adorando juntos. Y bueno, pues hoy es un honor, es un privilegio poder compartir y poder transmitir al corazón de la iglesia de Dios, al corazón de cada miembro del cuerpo de Cristo, la palabra de Dios. Y esta mañana he titulado esta enseñanza, Pasemos al otro lado. Y quiero que me acompañes leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 39. Y quiero que pongamos atención en esta historia que nos está narrando aquí la Biblia. Le doy lectura. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento
y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Quiero compartirte una experiencia que tuve hace algún tiempo. En unas vacaciones en la playa recibí la invitación para ir a pescar de noche. Sí, una pesca nocturna, junto con un grupo de pescadores experimentados. Iba yo, puedes imaginarte lo que eso iba a significar. Entonces nos introdujimos cuando el sol ya estaba ocultándose, y recuerdo que fueron 25 minutos, 30 minutos mar adentro. Y bueno, pues ya una vez que estábamos instalados, listos ellos para pescar, la realidad es que mi novatez me jugó una mala pasada. Empecé a sentirme mal, empecé a tener mareos, náuseas, me comenzó a doler intensamente la cabeza. No disfruté para nada esa noche de pesca, y solo había un pensamiento en mi cabeza, y era el de regresar y poder pisar tierra. Pero quiero decirte que mientras esta actividad se desarrollaba y yo podía ver a estos pescadores que lo disfrutaban, había uno en particular que estaba en el bote donde yo había sido llevado, donde yo estaba, que el solo hecho de verlo me manifestaba cierto tipo de seguridad. Tenía una experiencia, muchas habilidades, y mientras yo sentía todo este malestar, decidí confiar en la habilidad y en la experiencia de este pescador. Me deposité en su experiencia, y la verdad es que no podía hacer otra cosa. Me sentía torpe, me sentía inhabilitado, inexperto totalmente. Y bueno, finalmente, después de toda esta travesía, después de toda esta noche de pesca, y para mí de una agonía y un sufrimiento, finalmente llegamos a tierra. Y cuando bajé y pude tocar tierra, después de haber glorificado a Dios y dándole gracias de que había regresado con bien, y les prometo, jamás lo voy a volver a hacer. Pero te comento esta experiencia porque, sabes, muchas veces, así como yo, Dios nos va a llevar a escenarios, nos va a llevar a episodios en nuestra vida, en donde la inexperiencia, el no saber qué hacer, el no saber qué decir, cómo conducirme, qué decisión tomar, eso me va a llevar a otra faceta. Y esa faceta es en el depositar la confianza en algo o en alguien en ese momento. Y la escritura que te acabo de leer, que está en Marcos capítulo 4, esta historia nos narra un Jesús que lleva a sus discípulos, que los quiere pasar de un lugar a otro. Tienen que cruzar el mar de Galilea, y llega una tormenta, se presenta una tormenta, una gran tempestad. Y también los evangelios de Mateo y de Lucas hacen mención a esta historia. Y hoy he reunido algunos de los elementos que podemos recoger de esta historia narrada. De hecho, la narran tres diferentes escritores o autores, pero los tres fueron testigos presenciales de este acontecimiento, y que ellos entre sí acuerdan en la secuencia y dan testimonio de estos hechos. Entonces, esta tarde, iglesia, amigos, me gustaría que pudiéramos observar con detenimiento la evidencia que ahí podemos encontrar. Entonces, déjame comentarte algo acerca del contexto. ¿Por qué es que Jesús va con sus discípulos en esta travesía, en este trayecto, en este cruzar de un lugar a otro a través de un mar? Y es que Jesús, si leemos el contexto, Él está hablando, Él está compartiendo, Él está dando una enseñanza en una montaña en Galilea. Y ha sido una jornada muy exitosa, llena de milagros, lleno de sanidades. Él ha dado un gran sermón y ahora es momento de regresar. Él tenía que volver a Capernaum, cruzando el mar de Galilea,
con sus discípulos. Pues yo creo que había algo ahí que Jesús les quería enseñar, porque los discípulos representaban su audiencia más cercana. Y como la palabra discípulo lo dice, eran los aprendices, los alumnos, gente que estaba aprendiendo de su maestro. Y el título de esta historia, ahí en Marcos capítulo 4, lleva por título Jesús calma la tormenta. Y de esto te quiero hablar, pero el hecho de esta historia en el versículo 35 comienza con una invitación de parte de Jesús. Y dice él, pasemos al otro lado. Me encanta la expresión con que lo dice Jesucristo, la seguridad con que lo hace, porque yo estoy casi seguro completamente, que Jesús sabía lo que se les venía, lo que se iba a presentar, pero Jesús también sabía la enseñanza, el crecimiento que sus discípulos iban a recibir a través de esta situación. Entonces, cuando podemos juntar todas estas evidencias de esta historia, podemos sobresaltar algunas cosas. Dice aquí que ellos subieron a una barca, a un bote. Muchos teólogos creen que en ese embarcadero había más de 300 barcos, y el que Jesús eligió para cruzar era un bote en el que solamente entraban casi los 13 tripulantes y no más. Y él había escogido esta barca, y ahí dice que cuando empezaron a entrar, a introducirse mar adentro, la barca comenzó a inundarse, parecía inundarse. Y ellos, los 12 discípulos, estaban en peligro. Mientras que Jesús, me encanta, porque Jesús está en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y mientras toda esta dinámica se está llevando a cabo y estos discípulos están en peligro, entonces ellos van y despiertan a Jesús, pero lo despiertan de una manera muy peculiar, con una pregunta. Y le dicen, Jesús, ¿no ves? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que estamos a punto de perder la vida, a punto de ahogarnos? Y esta pregunta o esta manera de despertar a Jesús suena a un reclamo, a una queja, a una molestia, a una petición llena de pánico y de turbación. ¿Cuántas veces tú y yo hemos reaccionado así ante una situación? Y cuando vamos delante de Dios parece que nos estamos quejando o que le estamos reclamando. Y me encanta la actitud de Jesucristo, porque Jesús se levanta y entonces va y reprende a los vientos y al mar. Dice ahí literalmente que los hace callar, que los enmudece. Y me encanta cómo termina esta historia, porque dice que se hizo grande bonanza. Entonces, es una realidad que ahora mismo estamos viviendo tiempos inciertos, tiempos difíciles, tiempos muy complejos. Son tiempos de mucha turbulencia y de constante inseguridad. Podemos percibir en estos tiempos un ambiente como el de una tormenta. De hecho, como el que los discípulos pudieron experimentar. Hoy en día estamos viendo que la verdad está sufriendo persecución, la sana doctrina está sufriendo, pero también los valores, los principios y la moral están en peligro de extinción. Vemos ahora cómo el entretenimiento ya rebasó nuestro control y nuestro juicio. El entretenimiento se ha convertido en el capataz de nuestra cultura, sometiendo a nuestra generación a sus deleites, pero también a sus placeres momentáneos y banales. Es como si viéramos ahora mismo que se está levantando una ola de engaño y se está levantando un tsunami de mentiras en contra de la iglesia de Cristo, en contra de la familia cristiana, porque, ¿sabes? Pareciera que el cristiano está bajo un constante ataque. Juan 16:33 dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido
al mundo. Entonces con esto justifico que realmente es necesaria la aflicción, es necesaria las tormentas, es necesaria las tempestades en nuestra vida. Porque la aflicción debe de producir en nuestro corazón una confianza inamovible en la victoria contundente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos llevados a prueba, cuando pasamos una dificultad, una tribulación, una tempestad, esta tiene el propósito de que nosotros podamos confiar y creer y estar inamovibles en la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces, las aflicciones son necesarias en nuestra vida. Mateo 24:6 dice: y oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se turben, porque es necesario que todo esto ocurra, pero aún no es el fin. Dice, es necesario que todo esto ocurre. ¿Sabes? En medio de este conflicto, en medio de todas estas situaciones que ahora mismo estamos viendo, debemos recordar la invitación que nos está haciendo Jesús aquí en esta historia, en esta narración. Él nos está diciendo de primera mano: hey iglesia, hey cristiano, hey familia, pasemos al otro lado. Necesitamos pasar al otro lado. Por supuesto, Él sabe que va a haber adversidades, que se va a levantar una tormenta, que tal vez estemos al punto tú y yo de ahogarnos o de que nuestra vida se pierda en esta tempestad. Pero sabes, Él está seguro que si Él va con nosotros, cualquier tempestad y cualquier tormenta se va a sujetar a su poder y a su palabra. Entonces, el escenario en el que se está planteando esta situación es una tormenta, es una tempestad. Vemos cómo Jesús sube con sus discípulos a este bote y se levanta una tempestad, un viento que viene en contra de ellos. Y esta tormenta ejemplifica las pruebas, las circunstancias, los problemas y las tribulaciones. Pero también esta tormenta, como lo estamos viendo aquí, exhibe y deja al manifiesto reacciones de todo tipo. Vemos reacciones entre los discípulos de desesperación, de incredulidad, de queja, de incertidumbre. Hay una gran ansiedad y hasta pensamientos de perder la vida. Son los mismos rasgos que a veces nosotros exhibimos cuando pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Pero cuando podemos ver a estos tres autores que narran esta historia, los tres concuerdan y hacen una notable aparición o una notable redacción de un constante temor y miedo que se estaba viviendo. El ambiente era de temor y de miedo. Y este temor se había apoderado de los 12 discípulos. Quiero decirte algo, muchos de estos discípulos eran pescadores, experimentados, habilidosos, habían enfrentado un montón de tormentas y de tempestades. Estoy casi seguro que este mar lo conocían a la perfección y no se esperaban, ¿verdad?, que ellos con su experiencia se sintieran inexpertos. ¿Te imaginas a estos pescadores habilidosos ahora llenos de pánico? 12 pescadores paniqueados. Se les olvidó quién venía dentro del bote, como suele pasarnos a ti y a mí. Cuando enfrentamos una situación, cuando atravesamos una tormenta, comúnmente se nos olvida quién viene dentro del bote. Empezamos a sacar el agua que se metió a nuestro bote desesperadamente, ¿verdad? Y comenzamos a tomar decisiones en la desesperación, comenzamos a tomar decisiones en nuestro propio recurso y fuerza, y se nos olvida que Jesús está allí con nosotros. Hemos olvidado que Jesús ha estado con nosotros por 20 siglos y aún así subestimamos su poder en cuanto a resolver la crisis que atravesamos en nuestras vidas. Permítame decirte algo con respecto a las tormentas. Las tormentas
son necesarias en nuestro crecimiento, en nuestra formación y en nuestro desarrollo. Las tormentas nos permitirán ver milagros y el poder de Dios actuando en nosotros, a través de nosotros y en las situaciones que estamos atravesando. También las tormentas tienen el propósito de que nosotros podamos correr a Jesús y confiar en Él. Es necesario que todo discípulo de Jesús enfrente su tormenta junto a su Maestro. Sin tormentas no podremos ver grandes hazañas o grandes bonanzas. Quiero decirte dos cosas importantes, dos cosas que son seguras. Número uno, sí, pasaremos por muchas pruebas en diferentes áreas y ámbitos de nuestra vida. Y número dos, Dios está y estará con nosotros. No importa qué prueba sea, no importa qué reto, no importa qué tempestad, Él estará allí con nosotros. Él lo prometió. Entonces vemos que están frente a una tormenta que se ha levantado. Las olas están golpeando, ¿verdad? Con toda su magnitud y fuerza. El viento es contrario. Y en este bote está Jesús y los discípulos. Ya vimos el ambiente que hay dentro de este bote, de esta embarcación. Y también vemos las reacciones que esta circunstancia adversa deja salir de cada uno de los discípulos o de cada uno de los personajes que están viviendo esta experiencia. Pero vemos también que Jesucristo ocupa un medio para pasar a este grupo de discípulos de un lugar a otro. Él ocupa una barca. Y esta barca representa un instrumento que Dios utiliza para brindar protección y salvación. Y quiero decirte algo esta mañana, iglesia, que me estás escuchando a través de esta pantalla y esta transmisión. Por favor, no te bajes de la barca. Es cierto, vendrán tormentas y se van a levantar olas, pero Jesús va con nosotros. No importa qué tan mal se pongan las cosas. ¿Recuerdas mi experiencia? Yo no sabía pescar en la noche, yo no estaba acostumbrado ni tenía ninguna habilidad, pero allí, en medio de esa situación que yo estaba viviendo, decidí confiar en esa persona que estaba dentro del bote y en su experiencia. En este caso, confiamos en Jesús. Jesús está en la popa esperando ser despertado para realizar una grande bonanza. Iglesia, no olvides, en ese trayecto, en ese viaje, donde quiera que tú vayas, en esa tempestad, Jesús va contigo. Y sabes, Él está esperando que tú y yo vayamos, lo despertemos y Él entonces pueda levantarse, tomar control, tomar la autoridad, callar esas olas, enmudecer ese viento y hacer una grande bonanza a favor de tu vida, de tu familia, de tu salud, a favor de ti, a favor de mí, a favor de la iglesia. Jesús siempre estará a favor de la iglesia. Se levantó una tormenta. Jesús utiliza un barco para enseñarnos algo, un bote, una barca. Pero al mismo tiempo Jesús es quien le pone solución a lo que parecía el final para 12 pescadores. Y esto que a continuación voy a decir es lo más notable de esta narración. Vemos entonces que Jesús se levanta con autoridad y en completo control para reprender a esta tormenta. Y entonces sucede algo. Cuando Él toma autoridad y Él reprende, automáticamente produce y trae una calma. No solamente en las circunstancias, no solamente una calma en el clima o en el ambiente de ese momento, sino una calma y una paz en el corazón de sus discípulos. Quiero decirte algo. Muchas de las circunstancias y situaciones que estamos viviendo tal vez no van a cambiar. Y no van a cambiar porque el propósito de Dios
no es traer calma en esa situación, sino traer calma, traer paz y traer seguridad a tu corazón. Entonces, dejemos que Dios tome el control total en medio de cualquier tormenta. Ponle a esa tormenta un nombre: depresión, ansiedad, ruptura, fracaso, frustración, preocupación, duda. Escúchame, vamos a dejarle el control a Dios en medio de esa tormenta, para que Él sea quien la reprenda y quien castigue a ese viento que nos es contrario. Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que él, por medio de la corriente de este mundo, quiere ahogar nuestra barca. ¿No es interesante, iglesia, que Jesús es quien decide subir a la barca? Jesús sabía que esa tormenta se iba a levantar. Jesús elige la barca en donde Él y sus discípulos van a pasar de un lado a otro. Pero es el mismo Jesús también que pone una solución. Pero también es Jesús quien le permite a este viento, a este ataque del enemigo, venir en contra de estos discípulos. Habrá muchos acontecimientos y tormentas en nuestra vida que Dios permita, con el único objetivo de que entendamos que el enemigo hará todo lo necesario por tratar de detener tu crecimiento, tu formación y tu madurez, y tratar de detener esa barca en la cual tú vas para que llegue a un puerto seguro. La palabra reprender significa exponer, exhibir, golpear con violencia un objetivo, y significa declarar la palabra. ¿Por qué no dejamos que Dios reprenda esa tormenta? Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó, reprendió a los principados y a las potestades y los exhibió, los reprendió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aquí vemos que Jesucristo en la cruz del Calvario dio un golpe contundente por la eternidad para que tú y yo pasáramos de muerte a vida, para que pasáramos de tinieblas a luz, para que fuéramos trasladados, para que pasáramos al otro lado, siendo Él un puente de conexión entre los hombres y Dios. Finalmente, quiero que recordemos la invitación al principio de este pasaje, esta invitación que nos está haciendo Jesús: pasemos al otro lado. Lo que realmente Jesús está diciendo aquí y desea transmitirle a sus discípulos, a nosotros, en la declaración pasemos al otro lado, es que pasemos por encima de, o que pasemos a través de la noche. No importa qué tan oscura sea, que podamos pasar a otro nivel de crecimiento, que pasemos a otro nivel en nuestra formación y en nuestro desarrollo, en nuestra vida cristiana. Él está con nosotros. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué increíble es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? Él es omnipresente, Él está en todo lugar. En este momento Jesús está en nuestro pasado, está en nuestro presente y está en nuestro futuro. Él ya vio nuestro futuro y Él sabe que nuestro futuro es mejor, es más glorioso que nuestro presente. Por eso nos está animando y nos está diciendo: vamos, avanza, pasa al otro lado, no te quedes en este estado, porque yo ya te vi en el futuro, yo ya te vi del otro lado. Y quiero decirte algo, iglesia: tu postrer estado será mejor que en el que actualmente tú y yo estamos. Él desea pasarnos de un estado a otro, de tristeza a gozo, de dolor a bienestar, de pérdida a ganancia, de falta de a ser bendecidos. Iglesia, amigos, ¿qué viento ha estado golpeando tu barca?
¿Qué ola ha querido venir a derrumbarte? Hoy es momento de que despertemos a Jesús y nos depositemos en sus manos, que confiemos en Él y que le permitamos que Él sea el autor de una grande bonanza en mi vida, que la circunstancia cambie favorablemente y que mi barca siga avanzando, porque Jesús va en ella. Que ese problema o esa tragedia se conviertan en una grande bonanza. Es momento de pasar al otro lado, pasar a otro nivel, como familia, como pastor, como líder, como cristiano, como hijo de Dios, seguir avanzando. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del varón, que es Cristo Jesús. Habla de crecimiento, habla de desarrollo, habla de avanzar. La vida cristiana no es estancamiento, la vida cristiana es pasemos al otro lado y Jesús va contigo. Vamos a orar, ¿qué te parece? Esta mañana. Y vamos a despertar a Jesús. Escúchame, no porque Jesús esté dormido, más bien porque Él está esperando que acudamos a Él. Jesús siempre estará dispuesto a ayudarnos. ¿Te parece que hoy despertemos a Jesús y le pidamos que Él tome autoridad y que Él reprenda y que Él calle y que Él exhiba y que Él ponga en su lugar aquella tormenta que te ha estado golpeando, que se ha venido en contra tuya? Que Él sea el que hoy nos haga ver una grande bonanza. Acompáñame en esta oración. Señor, gracias te damos, porque tu invitación de esta mañana es que pasemos al otro lado. Tú tienes mejores planes. Tú ya nos puedes ver. Tú ya puedes ver nuestra vida como esa obra terminada. Por eso es que insistes en que no nos detengamos, en que sigamos adelante, en que sigamos actuando en pro de lo que tú ya has dispuesto para nosotros. Padre, te pedimos que tú tomes el control de cualquier tormenta de mi vida y de la gente que nos está viendo, cualquiera que sea, el nombre que sea. Te pedimos que hagas una grande bonanza. Hoy queremos despertarte y queremos decirte: Jesús, ¿qué no ves que me estoy ahogando? ¿Qué no ves que me estoy muriendo? ¿Qué no ves que te necesito? Y entonces que tú te despiertes, que tomes autoridad y que hagas callar toda voz de temor y de miedo. Y que después me voltees a ver y me digas: hijo, hija, he exhibido, he puesto en su lugar aquello que te atormentaba. Y hoy puedes disfrutar de una grande bonanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Iglesia, siempre es un gusto estar con ustedes. Estoy muy contento de poder haber compartido esta palabra contigo. Gracias por tu atención. Si es la primera vez que nos estás escuchando, nos encantaría conocerte. Puedes conectarte a través de nuestras redes sociales. Y gracias a todos, iglesia, porque abres tu corazón y puedes recibir la palabra de Dios. Pasa un excelente domingo, disfruta tu familia, come rico y que todo lo que hagas te salga bien. Dios les bendiga.